amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres. Muy bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, nosotros continuamos aquí con nuestro programa Magazine al ritmo de la mañana. Y a esta hora ya estamos en conexión directa y como cada lunes nos acompaña el padre Severiano de Cáceres Anaya. Él desde el otro lado, vamos a decir de nuestro continente, pero haciéndonos revivir, haciendo un repaso y reconociendo todas esas bondades, posibilidades que tiene desde la recopilación histórica de Tacabamba. Padre Severiano, bienvenido al programa. Buenos días, Jaime y amigos de Radio Santa Mónica. Aquí estamos, como siempre, cada lunes, pues para hablar de la historia. Y estamos hablando de la historia que muy bien dice Tacabamba. Y vamos a comenzar el siglo XVII ya. Es el siglo XVII que vamos a hablar esta mañana. Bien, ahí vamos a ver las dinámicas de reducción, organización indígena y genealogía de Tacabamba en el siglo XVII. Y lo primero que tenemos que decir que el análisis de los registros coloniales de los siglos XVII revela un proceso estructurado de reorganización territorial y poblacional en la región de Cajamarca, específicamente en torno al pueblo de Chota y su anexo concreto, Tacabamba. Bajo la dirección de autoridades eclesiásticas como Fray Francisco de Huerta Gutiérrez, que es muy importante en este siglo XVII, en esta parte de Tacabamba, esta parte de Chota, se consolidó la reducción general de indios. Los indios que estaban dispersos pues, los iban colocando por pueblos más numerosos. Es un mecanismo diseñado ¿para qué? Para el control efectivo de las guarangas locales y la explotación de tierras fértiles para la ganadería. En torno a tierras fértiles y la ganadería, que tiene riqueza, pues es donde se van a crear núcleos importantes de población. Los puntos claves de lo que vamos a hablar incluyen, primero, la centralidad de Chota, es decir, establecido como un punto de avanzada para el sometimiento de las poblaciones de Huambos, Chondal, Bambamarca, toda esta parte de ahí, ¿no? Y la identidad y liderazgo indígena, la persistencia de linajes del cacicazgo como los Condoranchay, en Tacabamba, la organización en pachacas que mantenían su estructura a pesar de las reducciones. Hay una complejidad social, una división clara en la distribución de tierras entre los grupos como los yungas e ichanes. Y hay una trayectoria genealógica, el seguimiento del apellido Ladrón de Guevara, que muchos hablan ahí, que fundó Tacabamba, Ladrón de Guevara, no, ya estaba fundada. Pero una familia, un entronque pues colonial, un apellido colonial muy importante en Tacabamba, va a ser el Ladrón de Guevara. Desde dentro, centros urbanos como Lima hasta las provincias como Cutervo, evidenciando la movilidad de esta parte de Chota, ¿no? ¿Qué funciones, nos podemos preguntar, cumplían las pachacas en la organización de Tacabamba? Pues bien, en esta organización de Tacabamba durante el siglo XVII, las pachacas funcionaban como unidades fundamentales para la administración civil, económica y social de la población indígena. Y estas pachacas en Tacabamba tenían una estructura y una tributación. En concreto, la pachaca de Tacabamba representaba uno de los contingentes más significativos dentro de la reducción de Chota. Y afirmamos que para 1657 contaba con 45 indios tributarios liderados por el cacique principal, que ya hablamos también en el pasado lunes, don Sebastián Condor Anchay.
Sebastián Cóndor Anchay. Y hay una distribución de tierra en el anexo. La repartición de tierras de Tacabamba se realizó siguiendo criterios geográficos y de grupos étnicos, que eran los yungas, se les asignaron tierras adyacentes al pueblo, y los ichanes, que recibieron tierras al otro lado del río, o sea, por los caseríos. Tierras de comunidad. Se destinaron parcelas específicas también para huérfanos y para personas sin tierras, reubicando las antiguas tierras de comunidad a zonas de mejor calidad. Hay propiedades específicas. Se menciona, por ejemplo, la adjudicación de la chacra de Juan Díaz, que es hijo de Francisca Díaz, en Taquemalca, a la Pachaca de Tacabamba. Bien, gestión. Pasamos a un segundo punto, gestión y repartición de tierras. Las tierras no se entregaban únicamente de forma individual, sino que se asignaba a la colectividad de la Pachaca. Eran tierras, estas tierras, estas pampas, estas chacras, son de la colectividad, no de una persona solamente. Y las fuentes que vamos a ver mencionan casos específicos donde se repartían chacras y tierras directamente a la Pachaca de Tacabamba para su usufructo, para todos. Y se destinaban tierras dentro de la Pachaca para la comunidad, específicamente para el sustento, una vez más lo repetimos, de huérfanos y de aquellos que no tenían propiedad privada. Vamos ahora a hablar de la reducción de 1657, la reducción general, que fue un mandato del rey Francisco de Toledo, ejecutado inicialmente entre los años 1574-1580. Se buscaba concentrar poblaciones dispersas. En Chota, este proceso se realizó el año 1657 bajo la supervisión de Fray Francisco de Huerta Gutiérrez. Es el que hace todas las reducciones de estas épocas por acá. Y en el pueblo de Chota tuvo como anexo al pueblo de indios de Tacabamba, pero también tuvo alcance a otros pueblos de indios, pueblos de Santa Cruz, de Sócota, y así se leen en documentos coloniales del Archivo Regional de Cajamarca, que ya comenzamos ahora a citar, porque en el Archivo Regional de Cajamarca hay documentos muy importantes para la historia de nuestros pueblos. Bien. Hablando en concreto, en el Archivo Regional dice que en el pueblo de Chota, jurisdicción de la villa de Cajamarca la Grande, del Perú, dice, a 20 días del mes de agosto del año 1655, ante el muy reverendo padre maestro Fray Francisco de Huerta Gutiérrez de la Orden de Predicadores. Y hay ahora un documento de este año, el año más adelante, ya 1657, sobre la distribución de tierras ejecutada por el Fray Francisco de Huertas en el pueblo de Chota. Bien, padre, entonces vamos conociendo, hoy ya nos ha explicado, nos ha dado una lectura de lo que podamos entender sobre las dinámicas de reducción, organización indígena y genealogía en Tacabamba desde el siglo XVII, la función de las pachacas en la organización de Tacabamba, la gestión y repartición de tierras, en fin, o sea, toda una estructura de distribución y la genealogía del apellido Ladrón Guevara. Bien, padre, vamos a hacer un alto para que usted continúe ahora pues en este tema que nos viene dando a conocer. Ya hemos ingresado al siglo XVII, seguimos aquí pues conociendo todos estos acontecimientos dados en Tacabamba. Padre. Sí, estábamos hablando de un documento muy importante sobre distribución de tierras que lo ejecuta un fraile, un franciscano. Por eso decimos que los franciscanos es los que están al frente de toda esta doctrina de Chotas, hemos dicho, mientras que los agustinos, no olvidemos, padre Juan Ramírez no llegó a Chota
a esta zona, sino estaba en Huambos, Santa Cruz, Cutervo, Sócota, Tomoche, Miracosta, toda esa zona, ¿no? Toda esa zona estaba San Agustín de Catache, Llama, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues es el franciscano Fray Francisco de Huertas en un documento que encontramos, repito, en el Archivo Regional de Cajamarca, que se titula Autos de repartición de tierras del pueblo de Chota, hecha por Fray Francisco Huerta Gutiérrez, el año 1657. Y están en los documentos del escribano Saldaña Pinedo, el famoso este escribano Saldaña Pinedo, ¿no? Ahí podemos encontrar los legajos de este documento de repartimientos de tierra, de las propiedades, ¿no? Bien, este documento corrobora el dato del despoblamiento del pueblo de Todos los Santos de Yaucán y su reducción en el pueblo de Chota. Los de Yaucanes eran Todos los Santos, muchos indios, muchos indígenas, muchos pobladores fueron llevados al pueblo Todos los Santos, al pueblo ya de Chota, ¿no? Junto con otros pueblos reducidos de diferentes lugares. En concreto, además de Chota, pues está la parte de la pachaca de Bambamarca, de Chondal, etcétera, etcétera. Y también Tacabamba, Quirén, Huangamarca, Chorochú, Ambagay, Piso, Tingomayo, fin, cantidad de pueblos, cantidad de sobre todo que nos suenan a nosotros, en concreto Tacabamba, pues están en este documento. ¿Qué función cumplían las pachacas en la organización de Tacabamba? Nos preguntamos una vez más. En la organización de Tacabamba, durante el siglo XVII, las pachacas funcionaban como unidades fundamentales para la administración civil, económica y social de la población indígena. Y esta pachaca de Tacabamba representaba uno de los contingentes más significativos dentro de estas reducciones alrededor de Chota. Ya dijimos que tenía 44 indios tributarios que pagaban, y volvemos a repetir que se nos va quedando ya el líder, el cacique principal de Tacabamba, que es don Sebastián Cóndor Anchay. Y hay una distribución de tierras en Tacabamba que se realizó siguiendo criterios geográficos y de grupos étnicos. Hemos dicho los yungas, los ichanes, las tierras de las comunidades, y con unas propiedades específicas. Se menciona al adjudicar la chacra de Juan Díaz, lo hemos dicho ya, hijo de Francisca Díaz. Bien, los autos de repartición de tierras de este pueblo que hace el padre Francisco de Huerta Gutiérrez, hay una numeración de estos indios tributarios del pueblo de Chota de las 4 y 3 guarangas conforme la última visita y retasa, y de las demás tasillas reducidas en este dicho. Entonces, en cuanto se refiere a la pachaca de Tacabamba, vuelve a repetir la estructura y tributación. La pachaca de Tacabamba representaba uno de los contingentes más significativos de toda esta zona. Es decir, que era un anexo de Chota, pero un anexo muy importante. Eso es lo que queremos que la gente sepa, que ya en esta época, 1657, Tacabamba era una parte muy importante. Y esta repartición de tierras pues se hace de una forma muy especial. Bien, el principal, don Sebastián Cóndor Anchay, dice así: tributario Pedro Tomay, o sea, va a decir quiénes tienen tierra: Pedro Polán, Domingo Sulca, Joseph Yaramachín, o sea, como Riparachín, Juan Tantaguamán, Pedro Tantaguamán, Antón Guatay, Domingo Alay, Juan Tantallatas, los Tantallatas, Pablo Rosas, Pedro Guantay, Diego Cualiclocón, Diego Chuquimoro, Domingo Chipe, Juan Guamán, etc. Una cantidad de indios, otra vez Pablo Tantallatas también, Domingo Tantallatas, Pedro Chuquimoro, en fin, una cantidad de personas que son indios, que tienen tierras, que tienen chacra. Lo señala uno por uno.
Juan Iroto, Antón Chuquiroto, Juan Poma, Pascual Toro. Bien. Y en el anexo de Tacabamba dice, ítem, se les reparte a los indios de esta, que están en el pueblo de Tacabamba, anexo de Chota, anexo de Chota, las tierras que los susodichos poseen en el dicho anexo. De esta manera, a los yungas se les señala la parte de tierras que están junto al pueblo, y a los indios y chanes las tierras que están a la otra banda del río, para que los unos y los otros gocen de ellas en la conformidad que la están poseyendo, y los alcaldes de este pueblo les darán posesión de ellas con deslindes y amojoramiento, es decir, bien separaditas para que no se peleen, no discutan por sus tierras. Mojones, amojonamiento, amozonamiento. Con asistencia de don Francisco Chavil. Ya aparece aquí otra vez Francisco Chavil, mucho largo, ¿no? Pues bien, además, la pachaca de Tacabamba, la Chacara y tierra de don Juan Díaz, hijo de Francisco Díaz, difunto de Taquemalca, además, las tierras que antiguamente se servían señaladas para la comunidad, por cuanto se les señaladas tierras a dicha comunidad en otras partes de mejor calidad, quedándolas dichas tierras para que sea como den en ellas los huérfanos y los que no tuvieren tierras, las cuales dichas tierras de suyo, o sea, de suyo, referidas su paternidad muy reverenda, se las reparte y señala debajo de las mismas condiciones, penas y cualidades que en él se retienen en dichas reparticiones, y así lo proveyó y firmó Fray Francisco de Huerta. Ante mí, Nicolás Gracia, escribano de su majestad. Es una escritura en regla la que tenemos aquí. Un documento que se encuentra, hemos dicho, el Archivo Regional de Cajamarca, que es, aquí se citan a personas, usted tiene propiedad. Es una escritura pública, para que lo entendamos hoy día. Hablando de este anexo de Tacabamba, el lenguaje pues, de la época, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, de esta reducción de pueblo, por hacer un resumen ya en castellano, pues tendríamos en Guarangas, el principal mandón sería el cacique, ¿no? Y después habría indios civiles. Entonces, en el pueblo de Chota, tendríamos cuáles son los principales, el mandón principal, el cacique principal, Francisco Tantahuatay, cacique del pueblo de Chota, y Bernabé Tantasulca, alcalde ordinario. Ya tenemos dos cosas claras del pueblo de Chota. Y en la pachaca de Tacabamba, ¿quién es el mandón? Sebastián Cóndor Anchay. A veces lo escriben todo unido, Cóndor Anchay, pero es Cóndor Anchay, con 44 años. Y mientras que el pueblo de Chota tiene 327. Al momento de la repartición de tierras, es decir, en 1657, el cacique principal del pueblo de Chota, que fue don Francisco Tantahuatay, de las pachacas fueron don Pedro Asís de Chuquimango, don Antonio Cocha de Namora, don Bartolomé Guamantilla de Bambamar, don Bernabé Tantasulca de Guambamarca también, don Francisco Tantahuatay de Chan, don Juan Chavil de las 5 pachacas de Tingomayo, don Francisco Chavil de Pisot y don Juan Tantalián de Niepo Chonta. Don Sebastián Cóndor Anchay de Tacabamba, habla de todas las pachacas, el cacique. Y el pueblo de indios de Chota parece la reducción, hubo como base a los indios de la pachaca de Tingomayo, Huangamarca y Bambamarca, o sea, de dónde vinieron de esos lugares. Las numeraciones de los indios tributarios hacen un total de 296 personas que tributan. Es un grupo numeroso, siendo los más numerosos los indios de las pachacas de Icha y de Tacabamba. La pachaca de Tacabamba, por tanto, era muy importante en este lugar. Bien, y ahora pasaríamos ya a otro testamento
para que ver las tierras, de 1697, un testamento que tiene muchas referencias con Tacabamba. Bien, padre. Entonces, sobre ese acontecimiento, sobre ese hecho, bien, padre Severiano, hemos llegado ya a 1697, donde precisamente vamos conociendo lo que nos ha dicho, pues la gestión y repartición de tierras, la pachaca de Tacabamba, esta estructura y tributación, y ahora de 1697. Sí, antes, unos años antes, 1693, hay también 2 testamentos en el archivo regional de Cajamarca, estamos hablando, que se puede consultar, 2 testamentos ante los notarios cajamarquinos de personas con apellidos indígenas que existen en la sección notarial del archivo, repito, regional de Cajamarca, de la Pachaca y Ayllu, el Ayllu que también llama la Pachaca, o y Ayllu de Tacabamba, el pueblo, en lugar de pueblo, Ayllu, ¿no? El documento 134 habla de Condoranchay o Condoranchay, se escribe separado, son como 2 apellidos, y Condoranchay uno solo. De Don Juan, que hace testamento el 26 de diciembre de 1693 e inventario de los bienes en 1694, que es cacique que fue de la Pachaca de Tacabamba, 1793-1794, ante el escribano Juan de Saldaña Pinedo, que hemos dicho, ahí está en este legado, ¿no? Y otro que es Palco Francisco, testamento indio en el Ayllu de Tacabamba, el 19 de abril de 1679, ante el escribano Pascual Julquirasco, o también a veces está escrito Culquiraico, Culquirasco o Culquiraico. Y entramos en otro testamento, que es el que tú mencionabas, 1697, en el pueblo de Tacabamba, el alcalde ordinario, y ojo, fíjate lo que nos revela este documento, qué importantes son esas escrituras públicas, porque aquí nos habla, estamos hablando del Ayllu, de la Pachaca de Tacabamba, y aquí hay ya alcalde ordinario, pueden apuntar los tacabambinos, 1697, siglo XVII, Juan Cóndor, ese era alcalde ordinario de la Pachaca de Tacabamba, 1697, y hay un regidor que se llama Andrés Mondragón, de ya castellano, y hay un alguacil mayor que se llama Alonso Tocas, que es el alcalde de Campo. Alonso Tocas, alcalde de Campo, y Pedro Ramos. Por el común de los indios están Juan Tantapoma, Felipe Condoranchay, otra vez el apellido Condoranchay, y Bartolomé Condorquispe. Entonces, en el pueblo de Tacabamba, alcalde ordinario Juan Cóndor, regidor Andrés Mondragón, alguacil mayor Alonso Tocas, alcalde de Campo Pedro Ramos, y por el común de los indios está Juan Tantapoma, Felipe Condoranchay y Bartolomé Condorquispe. Bartolomé Condorquispe. Y ahora sí vamos a entrar en algo que siempre los repiten por activa y por pasiva, la genealogía del apellido Ladrón de Guevara, que dicen los tacabambinos que son los que hicieron el pueblo español el pueblo español de Tacabamba, no, estaba ya hecho hoy. Pero bueno, hablamos de una familia muy importante, es decir, de una genealogía del apellido Ladrón de Guevara que tiene una trayectoria muy grande. Pues bien, el registro documental, el registro que he dado de documentos, permite trazar la presencia del apellido Ladrón de Guevara desde la capital del virreinato, es decir, desde Lima hasta el asentamiento en la región de Cutervo para pasar después a Tacabamba. Bien, presencia de este apellido Ladrón de Guevara por primera vez en el Perú, 1631-1691. ¿En dónde? En Lima. Los registros de bautismo en parroquias limeñas muestran la relevancia del apellido en el siglo XVII.
Y les cito: bautismos en Lima, Iglesia Católica del Sagrario, a la que está junto a la Catedral de Lima, 1631. La primera vez que aparece el apellido Ladrón de Guevara en Perú. Catalina Ladrón de Guevara, bautizada en el Sagrario el 16 de julio del año 1631, hija de Diego Ladrón de Guevara y de María Carvajal. No hay, antes de esta fecha no van a encontrar en Tacabamba en ninguna parte el apellido Ladrón de Guevara. 1631. Catalina Ladrón de Guevara, bautizada en el Sagrario, esa parroquia que es ahora, 16 de julio de 1631, que es hija de Diego Ladrón de Guevara y de María Carvajal. En la Iglesia Católica de San Sebastián de Lima. Y aquí tengo la partida, donde se encuentra, etcétera, etcétera. Más, en 1643 está Luis Castillejo Ladrón de Guevara, que es bautizado el 14 de junio de 1646. Y este es hijo de Andrés de Castillejo Ladrón de Guevara y de María Navarrete de la Encarnación. 1643. Seguimos estos bautismos en Lima, en la capital. 1646, también hay apellido Ladrón de Guevara, Bernardo de Castillejo Ladrón de Guevara, que es bautizado en Lima el 14 de junio de 1646, hijo de Andrés de Castillejo Ladrón de Guevara y de María Navarrete de la Encarnación, es decir, hermano del anterior. Es 3 años después de otro hijo. El primero fue Luis Castillejo Ladrón de Guevara y este es Bernardo Castillejo Ladrón de Guevara, 3 años después. Seguimos, ahora pasamos a la iglesia, hemos dicho la iglesia de San Sebastián de Lima, y ahora pasamos a la iglesia de San Sebastián. La primera, hemos dicho, en el Sagrario. La segunda iglesia, San Sebastián. La tercera iglesia donde están bautizados Ladrón de Guevara, apellido, es la iglesia de San Marcelo de Lima. 1663, 2 personajes. Josefa Ladrón de Guevara, ya primer apellido Ladrón de Guevara, bautizada en San Marcelo el 17 de mayo de 1663, hija de Diego Ladrón de Guevara e Isabel de Aguirre. Y en 1691, Cipriano Ladrón de Guevara, bautizado el 23 de diciembre de 1691 en San Marcelo, hijo de Marcos Ladrón de Guevara y de Juana López de Herrera. Apellidos. Y pasamos a Cutervo. Todos estos ladrones de Guevara que hemos estado viendo, tanto en la iglesia del Sagrario, la iglesia de San Sebastián, la iglesia de San Marcelo, es en Lima, en la capital del virreinato. Pero ahora resulta que en 1677 y 1797 vamos a ver el apellido Ladrón de Guevara en la parroquia de Cutervo. Saltan, fíjate, de Lima, salta el apellido primero a Cutervo, después va a saltar, y ahí salta, de Cutervo salta a Tacabamba. Entonces, 1677 hay Ladrón de Guevara en la parroquia de Cutervo. Tenemos en la parroquia de Cutervo, en la genealogía que hemos presentado otras veces, ¿no? Bien, en la presencia del apellido Ladrón de Guevara de Cutervo, según los registros de la parroquia local de Cutervo, revela una estancia prolongada y una consolidación familiar que arranca al menos desde la segunda mitad del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. Y vamos a ir señalando ahora que en esta parte de Cutervo, vecina de Tacabamba, esta genealogía del apellido Ladrón de Guevara. 1677, Antonio Ladrón de Guevara, bautizado el 3 de marzo de 1677. Hijo de Hernando Ladrón de Guevara y de María Cotrina. 1698, Gregoria Ladrón de Guevara, bautizada el 1 de agosto de 1698, hija de Juan Ladrón de Guevara y de Francisca Purimachay, indígena.
Y 1669, Magdalena Ladrón de Guevara, bautizada el 6 de mayo de 1669, hija de Fernando Ladrón de Guevara y de María Cotrina, hermana del anterior que hemos dicho, de Antonia Ladrón de Guevara. Ahora, pasamos ya a 1701, al siglo XVIII. Apellido Bartolomé Ladrón de Guevara, bautizado el 15 de agosto de 1701, hijo de Juan Ladrón de Guevara y de Francisca Purimachay, que la hemos citado también en 1698. 1709, María Ladrón de Guevara, bautizada el 31 de marzo de 1709, hija de Antonio Ladrón de Guevara y de María Torres. Más. 1719, María Rafaela Ladrón de Guevara, que es bautizada el 29 de junio, hija de Juan Ladrón de Guevara y de Nicolasa Quintana. 1720, Clemente Ladrón de Guevara, bautizado 20 de diciembre de 1720, hijo de Juan Ladrón de Guevara y de Nicolasa Rosa. Decimos, parroquia de Cutervo, los libros de Cutervo están ahí, los podemos tocar, los podemos ver. 1726, Juana Rosalía Ladrón de Guevara, bautizada el 18 de agosto de 1726, hija de Juan Ladrón de Guevara y de Nicolasa Leiva. 1728, vemos Inés Ladrón de Guevara, bautizada el 17 de agosto, hija de Juan, que le hemos dicho ya, de Juan de Guevara y de Nicolasa Quintana. 1734, María Ladrón de Guevara, bautizada el 24 de agosto de 1734, hija de Bartolomé Ladrón de Guevara, ya citado, y de Martina Rodríguez. 1756, María de la Concepción Fructuosa Cruzado Ladrón de Guevara, bautizada el 1 de marzo de 1756, hija de Valentín Cruzado Ladrón de Guevara y de María Altamirano, apellidos que hay muchos ahí en Cutervo, los altamiranos, ¿no? Bueno, cruza Ladrón de Guevara y Altamirano, todos, ojo, de descendiente español, todo esto que estamos diciendo, pero que han nacido en Cutervo, españoles, de sus padres, ellos son cutervinos. Y 1796, María Antonia Niño Ladrón de Guevara, en Durango, México, para que vean que también, digo, hay apellidos, en México también, en México. México, Durango, registros parroquiales, diocesano 1704-1985, María Antonia Niño Ladrón de Guevara, matrimonio con Juana Franca de Jesús Revueltas de Guevara, 1797. En la antigüedad y continuidad, los registros parroquiales sitúan al apellido en Cutervo desde 1669 con el bautismo de Magdalena Ladrón de Guevara, hija de Fernando Ladrón de Guevara y María Cotrina. La documentación se extiende de forma continuada a través de diversas generaciones hasta por lo menos el año 1756. 1756. Esto es muy importante porque hay muchos tacabambinos que hablan que el ladrón de Guevara, el niño ladrón de Guevara fue el que fundó niño ladrón de Guevara. Bueno, pues esto sale de Lima, después llega a Cutervo y de Cutervo salta a Tacabamba. Y también hay otra rama que está por México. Es decir, hemos seguido todo este apellido, toda la genealogía de este apellido, muy importante para los tacabambinos, porque lo citan, yo veo que lo citan mucho ellos, pero con campanas, pero no saben de dónde viene la campana. Ya les digo yo qué campana toca. La campana de Lima, la campana de Chota, de Cutervo, y de Cutervo saltan a Tacabamba. Para que vean efectivamente. Fue muy importante, pero no fue fundador ni mucho menos. Bien, padre. Tuvo ahí haciendas, etcétera, etcétera, pero vamos, no. Bien, padre Severiano, estamos en esta genealogía, pues, que nos hace entender, ¿no?, de la historia familiar, la pertenencia cultural, hereditaria, y creo que esos, y quizás este apellido Ladrón de Guevara, que quizás pues se trató de indagar sus procedimientos, ¿no? Pero ya estamos con este apellido
en Cutervo y de Cutervo pasa a Tacabamba. Muy bien, pues seguimos aquí ya en nuestra última parte del programa, Conexión Directa, con el padre Severiano de Cáceres Anaya, quien nos ha hecho toda una cronología sobre este apellido Ladrón de Guevara, pues desde la parroquia de Cutervo, el primer registro, por ejemplo, de Antonio Ladrón de Guevara, y vamos a continuar, padre Severiano. Bien, pues es que lo he hecho todo esto y lo voy a repetir ahora. ¿Por qué? Porque cuando yo leo cosas, vamos a ver lo que dice Tacabambino de sí mismo, ¿no? Pues leo, por ejemplo, aquí hay un blog que se llama Mi Tacabamba, ¿no? Y dice, Pancho Segura, niño ladrón de Guevara. Y dice, personaje tacabambino de antaño, don Francisco Segura, ladrón de Guevara. Vivió en las 2 últimas décadas del siglo XIX y las 6 primeras del siglo XX. Hermano de la señora Clara Segura, ladrón de Guevara, ambos descendientes del español Diego Niño Ladrón de Guevara, que conquistó las tribus preincas y dispuso el establecimiento del poblado de Tacaipampa a mediados del siglo XIV. Ojo, este no se va al siglo XVI, que es cuando llegan los españoles. Chachota, perdón. Fíjate lo que se escribe, el disparate que se escribe y nadie dice nada. Dice, dispuso el establecimiento del poblado de Tacaipampa a mediados del siglo XIV. Aquí hay una X, una X, 10, hay un bastoncito que es 1 y ahí hay una V que es un 5, es decir, siglo XIV dice aquí. Se habrán equivocado al escribir, pero aquí está escrito, por favor corrija, será siglo XVI. Bueno, pues este dice que este niño ladrón de Guevara es el que por lo menos ha fundado Tacabamba. Sus descendientes inmediatos fueron las familias Guevara, Segura, Regalado y Vargas, dice esto, ¿no? Siendo joven tuvo que viajar a la costa, bueno, hablan de este señor, etcétera, etcétera. Bueno, y así te podía citar, tú pon en Google apellido niño ladrón de Guevara y Tacabamba, y te comenzarás a escuchar cosas que si las lees bien dices, ¿cómo es esto? No, aquí hablamos de genealogía, aquí hablamos de documento, aquí no inventamos nada. El registro documental permite trazar la presencia del apellido Ladrón de Guevara desde la capital del virreinato hasta su asentamiento en la región, por decirlo de alguna manera, Cutervo, Chota, es decir, pero es la parroquia de Cutervo donde están, y de ahí Tacabamba. Y eso es del año 1631. Aunque esté equivocado, ese palito que usted coloca en lugar de decir siglo XVI, al colocarlo en medio de la X y de la V, dice siglo XIV, que está mal, que puede ser un error, pero en un blog hay que de vez en cuando corregir, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a errar y a equivocarse, pero podemos leer, para eso son las correcciones de pruebas, etcétera, etcétera, o las personas que leen, como nosotros ahora que hemos leído, pues es en ese blog, Mi Tacabamba, por favor corrija usted, tiene una X, una L mayúscula y una V, y tiene entre las dos esa L mayúscula, es al revés, XV, el palito, la I mayúscula, ¿no? Bien, del siglo XVI, en romanos, como se escribe en apellidos romanos, en números romanos. Pues bien, los bautismos de Lima, de la Iglesia Católica, he buscado todo lo que hay en cualquier parte de Perú. Bueno, pues lo único que se encuentra, si ustedes quieren buscar documentos que hay verídicos, son de 1631. Catalina Ladrón de Guevara, bautizada en el Sagrario, que es la parroquia que está junto a la Catedral de Lima, el 16 de julio de 1631. Hija de Diego Ladrón de Guevara y de María Carvajal. Seguramente fue el que cita al señor y lo pone en el siglo XIV, bueno, échale el siglo XVI. Pues mire, resulta que no, que es el siglo XVII, 1631. Para que se corrija y sepan de una vez cómo llega la familia, el apellido Ladrón de Guevara desde España, es alrededor de esta. Sus padres han llegado antes, pero están en Lima. Primero están en Lima. 1631, ellos están en Lima, sus hijos están bautizados en Lima, ¿no? 1643, seguimos en Lima, en la iglesia de San Sebastián, Luis Castillejo, Ladrón de Guevara.
Llegan varios hermanos, varios familiares, Ladrón de Guevara, bautizado el 14 de junio de 1643, hijo de Andrés Castillejo, Ladrón de Guevara, y de María Navarrete de la Encarnación. 1646, seguimos en Lima, tenemos a Bernardo de Castillejo, Ladrón de Guevara, bautizado en Lima el 14 de junio de 1646, siglo XVII. Hijo de Andrés Castillejo, a otros lo escriben Castrillejo, es Castillejo, Ladrón de Guevara, y de María Navarrete de la Encarnación. Y por último, en Lima, San Marcelo, en la parroquia San Marcelo de Lima, 1663, Josefa Ladrón de Guevara, bautizada en San Marcelo el 17 de mayo de 1663, hija de Diego Ladrón de Guevara y de Isabel de Aguirre. Y 1691, pues tenemos otro Ladrón de Guevara también bautizado ahí. Bien, de ahí saltan a la parroquia, hemos dicho, de Cutervo, 1677 a 1700. Estamos hablando de dos siglos diferentes, siglo XVII al siglo XVIII. Estos apellidos, Ladrón de Guevara, están ahí en la parroquia de Cutervo. Hay bastantes partidas de sus hijos y aparecen los padres. La presencia, pues, del apellido Ladrón de Guevara en Cutervo, es decir, lo más cerca a Tacabamba, no hay nada porque no existían los libros de Tacabamba en esa parte. Pertenece a Chota, al anexo de Chota, vienen desde Chota a evangelizar Tacabamba y apuntan esos libros en la parroquia de Chota. Pero ¿qué ocurre? Esos libros, como saben ustedes, fueron quemados, desaparecieron, ya no están. Sin embargo, los de Cutervo, de 1777, sí existen y los tenemos, gracias a Dios, en el archivo ahora del Obispado de Chota. Bien, yo tuve la suerte de tenerlos en mis manos y forrarlos todos estos libros que estoy hablando. Sé de qué hablo, ¿no? Los he tocado y les he visto cómo están escritos. Bien, y 1677, Antonio Ladrón de Guevara, bautizado el 3 de marzo, hijo de Hernando Ladrón de Guevara y de María Cotrina. Gregoria Ladrón de Guevara, 1698, hijo de Juan Ladrón de Guevara y Francisca. Bueno, ya está la hora. Es decir, hemos citado 1720, 1700, o sea, entre los siglos 17, 18 es cuando están, no en el 16. En el 16 no aparece ningún Ladrón de Guevara en ninguna parte del Perú. Y ahí ya saltaríamos el próximo día, porque veo que ha tocado la campana ya de las 5:30, pues, y pasaríamos al siglo XVIII, Tacabamba en el siglo XVIII. Así es. Efectivamente, padre Severiano, con esta hemos entendido y hemos conocido, pues, de lo que usted nos hace, esta descripción de la genealogía sobre el apellido Ladrón de Guevara. Sí, lo he hecho, Jaime, por eso, porque es que he visto, me he cansado de ver tanto disparate sobre el apellido Ladrón de Guevara. Digo, mira, les voy a dar para que tengan ya y sepan dónde van, toquen esos libros, vayan a consultarlos. No hay ninguno antes del siglo XVII. Ladrón de Guevara, no se encuentra. Nos volveremos entonces con Tacabamba en el siglo XVIII, hablaremos sobre su estructura sociopoblacional y entre otros aspectos. Bien, padre, por ahora, muchas gracias. Buenos días aquí en Perú todavía y desearle un bonito día, una bonita tarde para usted. Un bonito día para ustedes y una tarde nublada y un poco fría aquí en Guadalajara de España, no Guadalajara que está en una laguna, sino está en un alto que se ve Madrid ahí como si estuviera en un bajo. Estamos más altos que Madrid, pero la vemos las torres desde el comedor. ¿Cuál es la temperatura ahí normal, padre? Pues ahora ha bajado un poco. Por ejemplo, ahora tendremos entre 9 grados hoy a la mañana estaba un poquito más templadita, 14, 16 ahora. Y puede bajar, en la noche baja un poquito. Ha vuelto a bajar, había subido a 16 grados, 17 grados, pero ha vuelto a bajar. Estos días estamos un poquito de aquí a pocos kilómetros, a 100 kilómetros hay nieve, ¿sabe? En las montañas hay nieva. Cuando llueve, a veces aguanieve, por ejemplo, por la parte norte de España todavía hay nieve. Bueno, y llueve bastante. Y nosotros le contamos pues que hemos tenido hace poco intensas lluvias, seguramente que conoce usted perfectamente. Bueno, hoy una temperatura de 19 grados centígrados, se siente un poquito aquí de calor. ¿Quién la tuviera?
el clima chotano para recorrer las cordilleras, las comunidades. Yo estoy en este momento con calefacción aquí en mi habitación, por eso se puede estar bien. Tengo un radiador de agua caliente, ¿no?, que te calienta la habitación, y claro, aquí dentro pues sí puedes estar a 19 grados, puede estar yo ahora en este momento, pero con calefacción. Si salgo fuera, pues tengo que salir con mi gorrito chullo que tengo peruano, buena casaca, buena chalina, etcétera, etcétera, y buenos guantes en las manos, porque hace todavía fresquito. Con esas casacas abrigonas, padre. Qué bien, pues, padre, conocer también un poco de su realidad, cómo lo va pasando el día, qué interesante, ¿no? Y aquí, pues, mi niña chota llueve y a veces no llueve, pero es cielo serrano y cielo chotano. Digo que ojalá hagan más pantanos en el Chotano, más pantanos ahí en el río Chotano. Sí, pues. Pero bien hechos, que no vaya a llevarse. Y entonces desvíen con esa tubería. En esos pantanos se genera energía eléctrica a través de los saltos de agua, y de ahí con tuberías de grandes diámetros se vuelva, fíjate, estamos por ejemplo más abajo de Lajas, y mandamos el agua, con la misma agua que tenemos almacenada, la mandamos por encima de Chota, irradiamos, se riega todo Chota, toda Cabamba, todo Viterbo, para tener pues rica papa y ricos prados, etcétera, etcétera, ¿no? Ojalá alguien le escuche, padre, y se lleve esa bonita idea. Bien, padre Severiano. Hay más reservorios de ese agua que la tenemos ahí, que es nuestra, que después va a, cuando llueve mucho como ahora, ya toda no entra por el túnel chotano. Uh-huh. Se sueltan y se va por ahí para abajo al Atlántico. Después va primero al río que pasa enseguida del Chotano, con el Chiraco, etcétera, etcétera, uh-huh, y van para después al río Marañón, afluente del Amazonas, y del Amazonas al Atlántico. Así es. Pues ahí tenemos sobre todo para irrigar, o sea, llevar riego de agua a toda esa zona, podía tener agua almacenada, ¿no? Eso es un proyecto grande, un proyecto ahí por supuesto, antes de Cochabamba, ¿no? Ahí, donde se estreche más, por la Peña Los Loros, que se estreche más, pero que sea zona estable también, que se pueda hacer un buen pantano ahí, ¿no? Y ya saben, la carretera es Chentén, Montán, venimos a parar a Lajas, por encimita, por el divorcio de las aguas, que así no se nos cae la Peña Los Loros. Así es. Ese trazo estuviéramos tranquilos aunque llueva, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, puede llevar lo que quiera, se puede caer la Peña Los Loros, pero los camiones, los coches, las personas en autobús, en sus carros, en sus motos, pues van por el divorciacuaro Chentén, viendo además todos los cerros desde arriba que divisamos, precioso, una vista preciosa de la carretera de los Andes, de Chota. Así es. Bien, padre, gracias como siempre, nos encontraremos y nos escucharemos el próximo programa. Un abrazo. Muy bien, un abrazo, Jaime. Muy amable. Amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado. Con Fray Severiano de Cáceres.